Carla Ajú es la bruja más poderosa y con mayor control de sus poderes de todo el mundo necropolíptico. Además, es sin lugar a dudas, uno de los seres más poderosos de todos. Al igual que Cuauhtémoc, ella busca alianza con Gabriel, sin embargo, a diferencia del Señor de la Muerte, la razón por la que la bruja busca alianza con él es solo especulativa. Ya que, como lo he dicho, Carla es la bruja más poderosa de Necropolipsis. Por lo que, a diferencia de otras brujas brujillas, ella no necesita una relación de tipo bruja-gato con Gabriel. A diferencia de cómo lo está haciendo Wyatt actualmente. Pero de eso hablaré en unos instantes. Una teoría existente es que Carla, al enterarse de que Cuauhtémoc había establecido una conexión con Gabriel, ésta se había interesado, ya que, como lo he repetido con anterioridad, Gabo es un recurso muy valioso, siendo ahí donde Carla estuvo interesada en él, para joderle los planes al Señor de la Muerte. Pero esto es una teoría, porque de forma oficial, no se sabe cuál es la razón por la que Carla busca a Gabriel. Aunque, en un directo, un usuario preguntó si Carla es compatible con Gabriel, a lo que John se negó a responder. Carla dentro de la historia es neutral. Es decir, no está con, ni en contra de Winter. Ella solo quiere ser libre. Carla fue creada por los criptogenetistas, entre ellos, el mismo Jagger, en la extinta Unión Soviética, siendo ella, una de los mejores elementos, dentro de las filas de Winter. Y a pesar de eso, fue abandonada por Jagger y los criptogenetistas, por considerarla un peligro latente. De ahí que, en el mini spoiler dado en el video de la decisión necropolíptica, Carla expresara su desprecio hacia Jagger. Cuando Carla fue dejada a su suerte, Cuauhtémoc se ofreció a ayudarla, enseñándole a vivir, a cómo tener acceso a la profundidad, siendo una relación de tipo alumno-maestro. Aunque, actualmente, Carla considera que Cuauhtémoc la traicionó. Posiblemente por abandonarla, cuando empezó Angel Rebellion. Dejándola a merced de Reginald Winter, generándole un profundo rencor con el pasar de los años. Durante un periodo de tiempo, tuvo una asistente, pero con el paso del tiempo, se ha olvidado de su rostro, al punto que, aun si la volviera a ver, no la reconocería. Tal vez, esto es a causa de la profundidad, porque, entre más tiempo se mantenga conexión con la misma, existe más posibilidad de olvidar cosas. Carla posee un control casi perfecto de la profundidad, y conocedora de una gran mayoría de sus secretos, y partes de la misma. Además, es conocedora y sobreviviente del abismo, tomando su poder en parte de este último. Ese control de la profundidad y del abismo, es la que la dota de su gran poder. No obstante, de manera oficial, no se sabe mucho de todos los poderes y facultades de Carla, salvo algunos que John ha mostrado o dicho en directos. Tales como el dominio de un idioma, el cual le da casi todo su poder, y claramente, este idioma es el idioma de la profundidad /abismo, si le queremos dar nombre. Aparte de eso, y entrando más en detalles, la bruja tiene la capacidad de manipular una persona, y mejorarla con sus propias habilidades. Un poder tan grande como para mover la luna. Abrir un equivalente a un portal hacia la profundidad. Y la capacidad de teletransportarse a cualquier parte del mundo. Este último, es la razón principal por la que, el paradero de Carla, es actualmente desconocido para el proyecto. Algo que mantiene inquieto a Winter, debido a que, por mucho tiempo, Carla estaba bajo el control completo del mismo Reginald Winter. Al menos, fue así hasta la rebelión de Ángeles. Se desconoce el cómo es que Carla estableció una conexión directa con Gabriel. Porque, en contraparte con Cuauhtémoc, donde se deja a entender, dónde fue que él se comunicó con Gabo. Con Carla esto no se ha mostrado, o no se ha dejado muy claro. Tal vez por la conexión que tienen la bruja y el Señor de la Muerte, es que Carla pudo vincularse con Gabriel, algo así como lo que hizo Wyatt. En el capítulo más reciente, Carla hizo su debut oficial, dentro de la historia, mostrando, el cómo mantiene a raya a Wyatt. Siendo esto, una pequeña muestra del poder de la bruja. No obstante, Carla ha tenido muy pocas apariciones, a lo largo de la historia, además de ser muy breves. Hasta el día en el que se elabora el iceberg, no hay más datos sobre Carla. Solo se nos reveló el apellido Ajú, de la bruja. Por lo que, aún falta ver, cómo se desempeñará la bruja en la historia. Además de cómo será su relación con Gabo, ahora que la ruta canónica, es la ruta mixta. Solo nos queda esperar.
Las brujas son de los seres más poderosos dentro del proyecto Winter. Ojo, dije del proyecto Winter, no del mundo necropolíptico, que es diferente. A diferencia de lo que se cree, ellas tienen mucho de científicas, porque necesitan que algo les llame realmente la atención para ponerse a investigarlo. Además, no todas las brujas son profundas, pero una gran mayoría de ellas, sí lo son. Debido a que, de ahí vienen gran parte de sus facultades. Aunque también está relacionado con ese idioma, que les otorga sus poderes. Pero cabe aclarar que las brujas, por sí solas tienen, la capacidad de realizar, ataques o efectos adversos a otras personas, sin necesidad de usar la profundidad. Como si estas fueran una clase de maldiciones. Siendo esa, una de las razones, por las que les llaman brujas. Las brujas por nacimiento, están malditas, es decir, sus cromosomas, y código genético están tan dispersos, que es un reverendo caos, que el hecho de reproducirse, es casi imposible. Siendo catalogadas, como aberraciones con forma humana, de ahí, que estén catalogadas como malditas. Además, todas las brujas son mujeres, no existen los brujos, hasta ahora. Pero el nacimiento de las mismas, es un misterio, existen teorías al respecto, pero eso es solo especulativo. Se sabe que existen aquelarres de brujas, aunque hasta ahora, no se ha mostrado ninguno. Los aquelarres, nacieron por el miedo, a los hunters que se reunían en grandes grupos, y de a poco se hicieran más fuertes. Por lo que, las brujas realizaron lo mismo, y como dato adicional, Carla nunca estuvo en uno. Las brujas, debido a sus facultades, pueden hacer cantar a los zombies y producir ese canto de la muerte femenino, esto se nos deja a entender en el capítulo 19. Las brujas utilizando simplemente un gato, pueden hacer arder un pueblo entero. Ahora, si tuvieran a una criatura de la profundidad, o un berserker, podrían llegar a hacer, que toda una ciudad sude sangre, con un simple chasquido de dedos, en palabras de White. Si las brujas tienen un berserker de su lado, estas pueden llegar a tener, una mayor capacidad con respecto a sus características sobrehumanas. Siendo esa relación, denominada como bruja-gato. Y como se nos dejó a entender el capítulo 27, las brujillas, para poder llegar a ser brujas como tal, necesitan de un berserker, entre comillas, gato. De ahí, el por qué White nombra a Gabo como Gabriel. Esta relación bruja-gato es tanto beneficiosa, como para la bruja, como para el mismo berserker, porque los mismos necesitan de un cuidado, y tratamiento tan único, que solo las brujas pueden dárselo. Además de que, con esta relación, los dos pueden llegar a tener un mejor puesto en Winter. Una bruja, puede llegar a tomar el papel de una oficial, de ahí que puedan mantener a los berserker. Gabo encontrará oficial o White le quitará las raíces de la muerte. Primero, como Gabo es un berserker y ya tiene bruja, ya no necesita oficial, White sustituiría el papel del oficial con ello. Si logra su cometido, claro. Y no le puede quitar. Las brujas, aparentemente, pueden hacer que otro hunter, renuncie a la pareja, que por biología le habría tocado, esto mediante un conjuro para que estos, se queden con ella hasta los últimos días del hunter. A Gabriel casi le ocurre eso con White, pero este, fue salvado por Matchstick, en el capítulo más reciente. John Aizan sí completó el hechizo que hizo Gabriel, como Matchstick lo impidió, cuanto una camisa. Aizan no completó el hechizo. Matchstick justamente lo detuvo en el momento cumbre, porque ya sabía exactamente lo que estaba pasando, por eso se encabronó tanto. No es recomendable hacer tratos, favores, o promesas con las brujas, porque, estas se tendrán que cumplir sí o sí, y casi siempre, nunca saldrá bien parado la otra persona. Las brujas no son muy queridas, por los integrantes del proyecto Winter, por sus habilidades y conocimientos. Si ellas quieren atacarte, o tienen algo en contra de ellos, estas tienen el suficiente poder y malicia para joderles la vida, hasta que la bruja se vaya, o la víctima se muera, lo que pase primero. Sumado, a que las brujas no se aburren fácilmente. Las brujas pueden manipular el clima, utilizar criaturas de la profundidad a su placer, leer la mente de las personas con solo tocarlas, y las que son profundas, pueden entrar y salir de la profundidad. Aunque esto, les termina afectando de gran manera, ya que, pueden empezar a enloquecer. Una teoría que tengo, es que por eso mismo, White cambia de personalidad cuando no tiene la máscara. El leer la mente, les facilita a las brujas, para mantener a su gato en buena salud, y también, para conocer sus pensamientos, y de ser necesarios, devorarlos. Para que estos, se queden con ellas.
lavándoles, entre comillas, el cerebro para que el berserker se autoconvenza de que esto es lo que desea. De manera oficial, se desconoce mucho sobre las brujas, y aunque existe Carla y White, que son brujas necropolípticas, de las cuales se pueden sacar datos de ellas, no hay más datos sobre las mismas. Carla es la bruja de las brujas, pero sus apariciones han sido muy cortas. Mientras que White es una brujilla que, aunque ya demostró mucho de lo que pueden hacer las mismas, esta no es catalogada como una bruja per se, por no tener muchas de las capacidades o conocimientos a comparación de las brujas a secas. Pero ahora, que conocemos más a White, y futuramente más sobre Carla, se dejará más en claro qué son, cómo se crean, y qué tanto pueden realizar. Mucho cuidado, cuídate. De acuerdo, spoiler, una segunda bruja va a lavarle el cerebro a Gabriel. Yalevis, es por decirlo así, el enemigo central del crossover de Mare y Selene. Yalevis es una creación del tercer universo, creado con la célula de Dios, junto a las dos infecciones de Necropolipsis y del diario de Jonathan. La célula era la mente del ente, mientras que las dos infecciones fueron utilizadas para crear el cuerpo del mismo. Yalevis fue creado como experimento, para lograr que los dos científicos pudieran mover sus anclajes, y dejaran de estar atados a sus respectivos universos. Pero como ya vimos, el experimento se descontroló, activándose un latigazo, que arrastró a Mare y Selene. La célula de Dios, es una pequeña célula de un ser, perteneciente a la zona Adal, posiblemente Mictlantecutli, o un ser con sus mismas capacidades, o funciones. Esta célula, fue capaz de unir a las infecciones de ambos mundos, y ayudar a armonizarlas para darle un cuerpo a Yalevis. La célula le da un poder casi divino a Yalevis, ya que, este no posee el ancla del orden, porque no pertenece a ningún universo/dimensión. Además de que esta, solo funcionará en un cuerpo muerto, y no funciona en ningún ser vivo. Por lo que, técnicamente Yalevis está muerto, y a su vez, está más vivo que nunca. Dijeron, se necesita un ente y una mutación. El ente ya lo tenían, pero no podían usar una mutación de Necropolipsis y del diario, porque se lo iba a comer. Necesitaban una mutación, ¿y cómo iban a hacerla? Iban a juntar un virus del zombie de Necropolipsis y juntaron un virus zombie del diario de Jonathan. Y en un cuerpo muerto, ese virus creció. El virus que está creciendo, que le hace que la piel se regenere y se haga más grande el zombie, es un híbrido de las dos cepas de los dos diarios. Son dos virus de otra dimensión, uno con otro, que se acabaron armonizando y dieron vida al ser. Yo tenía la idea de que iban cada quien por un cadáver de su mundo, lo hicieron tipo Frankenstein para juntarlo y que funcionara lo mejor posible, y de ahí salió Yalevis. Ajá, de ahí fue como juntamos todos los personajes, todo lo que tenía que hacerse. Y por eso, no, por si querían saberlo, por si no lo sabían, no. Este güey nunca fue un humano. La célula de Dios fue la que tenía la vida. El virus zombie fue el que le proveyó de un cuerpo. Ajá. Así que, por si querían saberlo, no, nunca fue humano. Esa cosa... La célula estaba siendo resguardada por los guardianes, seres del mismo Mictlán, influenciados por ese dios, para que todo aquel que no pertenezca a ese lugar, sea torturado, y evitando que lleguen hasta Mictlantecutli, o más bien, hasta la zona Adal. Recordemos que, el Mictlán es una intersección entre la profundidad, el abismo, y la zona Adal. Yalevis es un semidios en los dos universos, o en palabras de John, un ente cósmico, con capacidades espaciotemporales, capaz de manipular la materia, e influenciar a los humanos e infectados, para poder devorarlos. Yalevis tiene la capacidad de, mediante una especie de anillo de luz, viajar de universo en universo, alternando el espacio-tiempo y la misma realidad en el proceso. El ancla del orden es lo que ata a cada persona a su respectivo mundo, algo de lo que carece Yalevis, además de ser un ser consciente, que entre más materia consume, más grande se vuelve. Y parece tener alguna habilidad de saber, en dónde se encuentra el latigazo para tratar de devorarlos, aunque no se sabe con qué finalidad. Una teoría mía, sería que Yalevis necesita consumir al latigazo, para evitar que el canario, lo pueda detectar y pueda ser libre. ¿Por qué el dios zombie Yalevis le cerró la puerta a Mare y Selene en lugar de atacarlas? A eso es algo muy genial. Este ser se dio cuenta en ese momento que ya era un ser divino, que no... O sea, cuando se sentó en el trono se dio cuenta que ya era un dios. Ajá. No necesitaban nada. Y
como él se las quería comer, a ese momento se dio cuenta, ustedes no van a poderme ni tocar. Y las vio que se iban a escapar y fue como que nada más atrancó la puerta para decirles, esperen su turno, ahorita me las Estoy como. atendiendo gente, ahorita que acabe para ustedes. Ajá. Que este güey tenía conciencia, a diferencia de muchos zombies que hemos tenido, que muy pocos tienen conciencia. Queríamos Tiene una conciencia muy inmediata, muy agresiva, queremos uno que fuera más inteligente. gente, y Que lo demostrara con ese simple alemán de no, por aquí no. Ajá, queríamos hacer eso. Esa escena es más que nada para representar que él ya podía pensar. Ya Lewis, a pesar de su gran tamaño, según declaraciones de los dos escritores, este apenas es un bebé, aún no se desarrolla ni siquiera al 50%. Algo que nos deja a la imaginación, el cómo será Ya Lewis, cuando complete su desarrollo. Ya Lewis es un personaje que, en palabras de Johnny Stroop, es un ser existente en ambos mundos. A su vez que los dos autores han barajeado la idea de meter en sus historias, referencias al canario, Ya Lewis, entre otros personajes del tercer universo. Aunque a día de hoy no está confirmado si estos personajes aparecerán o solo serán cameos muy pequeños, pero eso ya depende de la visión de los dos escritores. Finalmente, en un futuro, veremos si Ya Lewis vuelve a aparecer, y si es el caso, qué es lo que sucederá con él. La Caja del Centro hizo su debut en el capítulo 7, siendo un casillero enterrado en una de las calles del centro de la Ciudad de México. Lo que tiene de importante, o de especial este casillero metálico, es conocer lo que tiene escondido, o resguardado en su interior. Esto gracias a que soportó el disparo de una RPG y no le pasó nada. Además, Sentiveros, el super yo de Gabriel, y el mismo Bartosz, le han tomado una gran importancia, es porque por obvias razones, ese casillero, tiene algo muy valioso, o importante para el mundo de Necros. Mucho se ha teorizado, desde que pueden ser más piedras brillantes, como las que poseía Arminius en su caja. Como que podría ser un túner, una bruja, el escondite de Cuauhtémoc, entre otras especulaciones. Ahora, si le sumamos más a este misterio, John comentó en un directo, que lo que está adentro de la Caja del Centro, es el caos en sí mismo, y su contenido, dará hincapié al segundo libro de la historia. Para los que no lo saben, todo lo que hemos visto de Necropolipsis, apenas es el primer libro de 3. Sumado a este misterio, en un directo de Twitch, en el que John estaba reaccionando a la parte 2 de este iceberg, menciona que le gustaría realizar un Aposticide de una Hunter llamada Chitán. Una Berserker que, posiblemente, se haya convertido en el Spider que vio Gabriel en el capítulo 6. Pero esto es solo especulativo. Chitán, en su historia, revelaría información sobre qué es lo que se esconde en la Caja del Centro. Lo cual, si terminará pasando, empezaría a aclarar por qué está ahí, o con qué finalidad fue enterrada por Ontiveros, o por el proyecto Inter. Yo tengo la teoría, de que cuando Gabriel termine su batalla con Alejandro, este abrirá la caja, o esta se abrirá por alguien, o algo, y de ahí, eso se combinará con la llegada del arco iris, dando paso a algo más grande para Gabriel y sus allegados, que veremos en el segundo libro. Pero esta es solo una teoría. Puede que al final del día, su contenido no sea la gran cosa, y todo esto solo es un efecto bola de nieve. Solo queda esperar y especular, hasta que John dé una respuesta oficial a este tema, que lleva años, sin nada nuevo que aportar. Ok. Esto puede ser confuso. Así que, presten atención. La profundidad es, por así decirlo, algo similar a un dios. Un lugar, que puede ser catalogado, como otra dimensión existente, dentro de Necropolipsis. Más parecido, a un océano de color negro. La profundidad, fuera de Necropolipsis, está muy inspirada en la magia real, al menos, la que John practica. De ahí, que esta exista en la historia. La profundidad es una zona, donde existe una fuerza, un poder, energía, o como lo quieras llamar. El cual otorga conocimientos, habilidades, facultades, y hasta lo que se puede considerar, como milagros, tales como poder revivir. La profundidad puede también ayudar a teletransportar cosas y personas, crear atmósferas de tristeza, entre otras cosas, en ese sentido, es muy versátil. Esta clase de poderes son dados a aquellos que han podido llegar ahí, por primera vez. Cualquiera puede acceder a la profundidad, ya que, aunque algunos tienen mejor compatibilidad con la profundidad, de forma natural que otros. Todo el que se lo proponga y descubra cómo ir a ese lugar, puede llegar a entrar.
tanto simples humanos, zombies, hunters, tuners, y brujas, pueden llegar a tener contacto con la profundidad. Sin embargo, en tuners esto no es tan común, como lo mencioné en el nivel 3. Los profundos, son todos aquellos, que tengan acceso, y contacto con la profundidad, obteniendo sus beneficios y conocimientos. Ejemplos de profundos serían, Kai, Enosh, Cuauhtémoc, Carla, y el mismo Gabriel. Entre mayor afinidad tenga alguien con la profundidad, puede tener más conocimiento de la misma, y versatilidad en usar sus beneficios. Aún así, si no se tiene mucho conocimiento sobre cómo usarla, es mejor no entrar otra vez a esa dimensión, después de la primera vez. Porque entre más tiempo, el ser vivo use la profundidad, más inestable mentalmente estará, y perderá el control de su cuerpo, o terminará suicidándose, por el gran cúmulo de cosas, que conlleva estar en la profundidad. Aparte, si no sabe cómo regresar, este se quedará atrapado para siempre. Además de que, para poder usar la profundidad, sin morir o causarte un daño psicológico, es necesario tener cierto control de la misma, algo difícil, ya que, muy pocos, saben al 100% cómo hacerlo. Un ejemplo de esto, es Gabriel, él es profundo, pero no tiene idea de cómo utilizar sus capacidades, o cuáles son. Hay una gran probabilidad, de que el Éxodo, junto con el agente Génesis, sean sacados de la profundidad. Lo que explicaría, de dónde surgieron los zombies, exponiendo de paso, por qué aun estando muertos, estos todavía pueden llegar a usar la profundidad, porque es gracias a ella, que estos pueden cantar, gracias a la parte del Génesis, que sigue siendo parte de la profundidad. Pero esto es solo una teoría. Dentro de la profundidad, habitan seres de la misma. Ellos poseen una apariencia bizarra, debido a que la misma profundidad los va deformando entre más pasen tiempo ahí, además de que esa nueva forma que poseen, les termina beneficiando, a ellos a poder controlar mejor sus poderes, en algunos casos, mientras que, en otros, esto termina siendo, más un efecto adverso, por el uso exagerado de la profundidad. Efecto que tanto les pasa a ellos, como a cualquiera que abuse de este don. Algo, que se encuentra basado en casos reales, donde brujos eran deformados, por el uso excesivo de este arte. Estos seres, están ahí, porque, no pueden vivir en otro lugar. También por haber quedado atrapados, sin posibilidades de escapar. Algo que pasa muy seguido, pero no siempre por las mismas razones. Entre los beneficios que puede dar la profundidad, está la capacidad de utilizar ciertos poderes, que los profundos pueden obtener, al momento de estos establecer conexión con esta dimensión. Estos poderes sirven tanto para atacar, como para defender. No obstante, para tener afinidad con algún elemento, estos tienen que ser tomados por la persona que entre directamente a la profundidad, algo que solo se puede hacer una vez, sin llegar a volverse loco, o suicidarse. Un ejemplo de profundo con estos poderes, es Kai, que es un profundo de agua, es decir, gracias al entrenamiento dado por Enosh, tiene un don con la profundidad, de manipular el agua, y poderla generar como una forma de ataque, o defensa. También existen profundos de fuego, de viento, quienes tienen una velocidad, incluso mayor que un raider. Los profundos eléctricos, existen, pero estos son muy raros, se creía que Gabriel era uno, pero esto, ya fue desmentido por el autor. Por último, hace muchos siglos atrás, antes incluso del nacimiento como tal de Europa, existió un ser profundo, pariente indirecto de Carla, que creó el manual de la profundidad. Él es el único capaz de vagar por la profundidad libremente, sin restricciones. Siendo llamado, el maestro de la profundidad. Y posiblemente, uno de los profundos más poderosos existentes. Aunque, su nombre per se, con el paso de los siglos, ha sido olvidado. Aquel sujeto, perteneciente a lo que ahora se llama España, se quedó mucho tiempo en la profundidad, quedándose atrapado en el proceso durante muchos siglos. Aquel tiempo, sería aprovechado a su máximo, recorriendo todos los parámetros de la profundidad, completando su manual en el proceso. Pero nunca adentrándose al abismo. Ahora, más recientemente, él ha podido salir de ahí, pero saliendo con una forma no humana, más parecida a un mono. Esto debido a sucesos, ocurridos en su país de origen, de los cuales, se está encargando actualmente. Pero no contaré más, porque ya dije más spoilers de los que debería.
Los Travelers, también llamados simplemente como los T, son Exomines / criaturas de la profundidad, las cuales están en un porcentaje más alto de compatibilidad con el Génesis que un Hunter, pero no llegan a convertirse en Tuners, a causa de la profundidad tan grande que existe en ellos. Anteriormente los Travelers eran considerados una casta Hunter, como lo mencioné en el nivel 3. Pero en el más reciente canon, estos se han convertido en una variante de los Exomines, como ya lo mencioné. Los Travelers, por el hecho de ser, en parte seres de la profundidad, y en parte Exomines, hacen que su cuerpo se compacte, para poder moverse, y manejarse de una forma eficiente, con respecto a todo lo que pueden hacer. Por lo que todos los Travelers, no miden más que un niño promedio. Por eso mismo, conservan los ojos amarillos de los Exomines, pero mantiene una apariencia bizarra, por ser parte de la profundidad. Los Travelers son muy versátiles, pueden utilizar a la profundidad con un gran control por obvias razones, lo que les permite, dependiendo de la eficiencia del T, teletransportarse entre ciudades, estados, o países. Poder realizar una especie de milagros, con ayuda de la profundidad. Adoptar la apariencia física de otra persona, en caso de que éste les ceda, entre comillas, su nombre. Algo parecido a lo que hizo Enoch, con el apellido de Gabriel, entre otras cosas. Los Travelers, en su mayoría, utilizan un cayado, para cubrirse de los rayos del sol. Porque, entre mayor sea la oscuridad que los rodea, más fuertes serán. Además de que la luz solar les quema la piel. El cayado tiene un conjuro, digámoslo así, que evita que una vez que se lo colocan, se les pueda ver el rostro, solo viéndose una oscuridad inmensa. Esta misma función tiene el traje de monje de Enoch. Los Travelers comen tanto materia orgánica, como inorgánica, ahí depende más de los gustos del té. Como ejemplo, los té pueden comer papel, metal, cables, carne, concreto, chetos de los naranjas, entre otras cosas. Y no me estoy inventando lo de los chetos. Por último, los niños encapuchados que están en Magnolia, son descendientes de Travelers, por lo que, de algún modo, los T pueden tener hijos. Aunque suene como clickbait. Durante un periodo de tiempo, en que los hermanos, pasaban tanto por problemas con YouTube, y la monetización de los videos, como también, por problemas con sus familiares, y otros problemas personales, llevaría a los dos escritores, a considerar la opción, de dejar las 3 series inconclusas. Es decir, cancelar Necropolipsis, Jonathan, y Hayden. Los problemas con YouTube estaban más relacionados a que la anterior network con la que se habían afiliado no les proporcionaba la monetización de sus videos como era correspondiente. Lo que hacía que, a pesar de estar monetizando, el dinero no se reflejaba. Lo Machinima nos dijo, no papá, no te puedo pagar por vistas que ya... Apenas ahorita empezó nuestro contrato. Tu bar va a llegar cuando llegas a una cierta cifra. Y no se podía. Aunque llegáramos, güey, nos pedía llegar a $100 al mes. Aunque llegáramos, güey, no nos caía, no sabes por qué, ya era por la puta tarjeta. Nos tardamos, ¿cuánto esto es? Como 3, 6, 8 meses. Después de rogar un chingo de tiempo y que nuestro padre le entrara a este pedo, dijo, pues yo les consigo la tarjeta. Y lo malo, Machinima no ayudaba mucho, la verdad. Era muy ojete, que cuando querías cambiar una tarjeta decían, pues ahora como cambiaste de tarjeta, se van a tardar 2 meses en que la actualicemos. Así que no vas a tener pago dentro de 2 o 3 meses. Y así, güey, hazte cuenta 6 meses, güey. 6 meses sin recibir un centavo. Sin recibir una verga. Creando más presión dentro de su hogar, por considerar que solo estaban perdiendo el tiempo. Era triste por el hecho de que había gente de nuestra familia que no confiaba en nosotros. Y que decía que lo que hacíamos eran puras pendejadas. Y el hecho de no recibir dinero hacía sentir que era cierto, que lo que hacías eran pendejadas. Sí, hubo muchas veces en las que mi hermano y yo íbamos a decidir ya no a subir nada ya otra vez al canal y dedicarnos al estudio. O sea, abandonar ese canal, nunca volver a subir. Verga, no volver a subir nada. Ya no íbamos a subir. Y mi hermano también ya no iba a subir nada. Porque si no recibíamos varo, si no recibíamos ayuda, si no recibíamos nada... Y si nos seguían chingando en casa con que no hacíamos nada, pues era peor, güey. Sí, güey. Era un momento triste, muy triste en 91. Y lo único que nos teníamos era mi hermano y yo.
Y aunque temporalmente estos problemas llegaron a una resolución, los problemas con sus familiares cada vez escalaban a más. No obstante, estos ya no eran con su círculo familiar, sino con el resto de su familia, con la cual vivieron durante bastante tiempo, por alrededor del 2012 hasta principios del 2019, afectando mental y físicamente a los hermanos en esos 7 años o más. Estos problemas, de los cuales, si vieron los inicios de los capítulos 15 y 16 de Necropolipsis, ya sabrán cuáles son. Causarían que los capítulos se quedarán pausados por mucho tiempo, tanto así que por casi 1 año y medio no se publicaron capítulos nuevos. Sumado a esto, durante un tiempo, YouTube se puso a eliminar muchos capítulos casi que al mismo tiempo, creando más estrés con ello. La presión, y el ambiente hostil, dentro de su casa, era cada vez peor. Tanto así, que sus familiares, buscaban, a toda costa, que los hermanos o sus padres, hicieran algo, para poderlos denunciar a la policía, y se los llevarán presos. Tuvimos que encerrarlas, porque ellos querían envenenar a los perros, querían sacar a una niña de 5 años, a ver si la mataba el pitbull. Con tal de meterlos a la Con tal de cárcel, meterlos así a la de loco cárcel. estaba esa pinche Así de gente. loca estaba la gente. Es algo que decir. Esas personas querían ver si nos podían meter a la cárcel, y no les iban a tentar el corazón con eso. Así que tuvimos. Pero el punto de inflexión sería cuando fueron demandados por su propia abuela. En fin, pasó el tiempo, ya sabíamos que ya iba a pasar algo, ya no lo sabíamos. Ya sabíamos que Pero iba a no pasar. queríamos creerlo. ya sabíamos que iba a pasar un juicio, que iba a pasar algo así. No, Un día mis padres se fueron y llegaron a nosotros a tocar en la puerta. La campeona de la vieja maldita. Con su quisque abogada. No sabemos qué era. Así ya me acordé, sí. Llegaron con un citatorio todo pendejo. Con los gastos médicos, legales, escolares, y de canasta básica. El dinero no daba abasto. Por lo que, comenzaron a vender una gran parte de sus cosas, para poder alcanzar a llegar a fin de mes. Aún así, lo que recibían por sus cosas, no eran ni la mitad, de lo que realmente valían. Hasta que obtuvieron una chance, de mudarse a otro estado, donde tenían una casa, que no visitaban desde hace mucho. Yéndose poco después, para ahí, comenzar desde cero, tratando de seguir adelante, con los 3 proyectos, que habían dejado de lado un rato, por estar lidiando con ese tema. Finalmente, después de tanto tiempo y muchos peros, todo terminó mejorando, y hasta día de hoy, John mantiene el seguir adelante con Necropolipsis. Por lo que, la historia seguirá mucho tiempo más. Bueno, tanto como el autor lo decida. Si la profundidad es algo relativamente desconocido para muchos, el abismo es incluso más. El abismo es lo desconocido, lo más profundo de ese inmenso océano, conocido como la profundidad. El abismo es la naturaleza contraria, un caos total. Tanto así, que nadie puede verla por mucho tiempo, sin suicidarse. De ahí, que casi todos los profundos, no quieran entrar a ese lugar, por el miedo, a lo que puede llegar a suceder, dentro del abismo. Además de que, por la poca información que se sabe de las criaturas que habitan ahí, solo ciertos profundos se aventuran a ese lugar. Y como lo mencioné antes, la mayoría de los que entran terminan suicidándose por solo estar un pequeño tiempo. Solo se sabe de una bruja capaz de tomar fuerzas del abismo. Su nombre es Carla. Los seres que la habitan son conocidos como abisales. Seres con un poder y control de la profundidad casi perfecto, pero con mayores capacidades, debido a ser parte del abismo. Aunque de manera oficial, solo se ha mostrado a un solo abisal dentro de la historia, siendo la misma Carla. Dentro de este lugar, en lo más recóndito del mismo abismo, se encuentra la zona Adal. La zona Adal es el origen del origen, la creación, o el punto más bajo que existe. Un lugar donde solo pueden llegar a habitar perfectamente dioses y dioses necropolípticos. Siendo ahí donde habita Mictlantecutli, o un ser parecido. Él mismo, al cual se le fue robada una célula para crear a Yalevis. Ahora, conociendo de lo que es capaz Yalevis, solo con una célula, es aterrador pensar que podrán hacer los seres provenientes de la zona Adal. La zona Adal es tan poco conocida que aparentemente nadie que no sea un dios ha entrado, por lo que todo lo relacionado a ella es completamente desconocido.
Y más allá de eso, se desconoce más acerca del abismo, y mucho más de la zona Adal. Por lo que solo queda esperar a que futuramente se nos proporcione más información de qué albergan estos dos lugares desconocidos. Posiblemente se descubra más del abismo cuando Carla comience con el entrenamiento de Gabriel. Gracias a Dios, dije aliviado. ¿A cuál de todos?, preguntó mi otro yo. Ahora hay varios, ¿no sabías? ¿Qué? No importa. Un dios necropolíptico es un ser, desde humanos, travelers, hunters, tuners, u otros seres existentes, que por medio de ciertos rituales, o por conexión muy fuerte con el abismo, o la zona Adal, sobrepasa todas las escalas de medición, hasta ahora establecidas en el proyecto. La mayoría de ellos toman formas extrañas, y a gustos específicos de los mismos, que terminan definiendo quiénes son. Una gran mayoría, aunque no todos, habitan, existen, y obtienen su poder de la zona Adal. Se dedican a cambiar el clima, y hacer cosas lo suficientemente bizarras, para que la gente pierda la cordura. El rezar dentro del mundo necropolíptico es una gran ruleta rusa, porque el término Dios, como también les clasifica a ellos, el rezar les ayuda a manifestarse en el plano terrenal, obteniendo más poder, mostrándose de muchas formas y sucesos. Y aunque es un dios necropolíptico, es un ser que sobrepasa todas las escalas de medición hasta ahora establecidas en el proyecto. La mayoría se dedican a cambiar el clima y hacer cosas suficientemente bizarras para que la gente pierda la cordura. También existe el término semidios, que son criaturas que tienen un poder cercano al de uno, pero no llegan al término de Dios como tal. Hasta día de hoy, de forma oficial, no se ha presentado un dios necropolíptico. Aunque, en el capítulo 19, se nos deja una pista muy clara sobre la existencia de estos seres. Por lo que seguramente, muy pronto, los veremos. Los denominados, nuevos dioses. Que comience el proyecto de New God. Durante todo el iceberg, casi no he mencionado sucesos, eventos, personajes, u otras cosas, referente a los roles de Discord. Y aunque, en algunos puntos, hablé de cosas de los roles, no me he detenido a profundizar como tal en todo el contexto de los mismos. Sin embargo, este punto es la excepción. Angel Rebellion, o la Rebelión de Ángeles, fue el evento más fuerte e importante hecho por los disidentes para quitarle el poder a Reginald Winter. Esto, antes de que el plan de exterminio y reformación de la Tierra no se pudiera detener. Este evento representa la separación del proyecto, ya que muchos científicos se dieron cuenta de las verdaderas intenciones de Winter, dando inicio a la rebelión el 13 de febrero de 1994. Cientos de exomines fueron robados por criptogenetistas disidentes para encabezar la rebelión de ángeles, ocultándolos al proyecto. De ahí el nombre de este evento. Muchos de los criptogenetistas rebeldes fueron capturados. No obstante, el paradero de miles de hunters y tuners se perdieron. La rebelión dio sus frutos, retrasando el proyecto más de una década, pero no al nivel que se esperaba. Aunque muchos hunters estuvieron involucrados, luchando en muchas partes, y realizando otras misiones, parecía que la rebelión iba a caer. El último evento de Angel Rebellion fue el 18 de mayo del 2000, en la ciudad de York, Inglaterra. Uno de los países dominados, por completo por el proyecto Winter. Esta última operación sería nombrada, en la historia de los disidentes como, The Last Ringfire. Esta última operación relámpago y kamikaze, sería encabezada por el Dr. John Nathan Smith. Acompañado de sus fieles, 4 amichas de alto rango militar, y 4 hunters legendarios. Ramsés, un Fortress puro, casta M, un Raziel consolidado, el más fuerte y resistente del equipo. Hugo, un Hellhound puro de tercera generación. Un excelente tirador a largas distancias, con apenas 10 años. Además de tener, posiblemente, el mejor bullet time de todos los Hellhound hasta ahora existentes. Carlota, una Slayer pura, casta G, ella es, o era, mejor dicho, media hermana de Siwa. Mary, una Hellverdier pura, casta E, hunter de segunda generación, y antigua protectora personal de Reginald Winter. Al igual que Ramsés, ella era considerada una Raziel.
Todos ellos, preparados para ir a matar a Winter, en un último intento, para quitarle el poder. El Dr. Smith, usando su afinidad con la profundidad, había borrado gran parte de su memoria, pero encriptándola, con el objetivo de, en dado caso, de que fuera capturado, no pudiera dar información de todo lo que sabía. Durante la llegada a York, Carlota se infiltraría en la Catedral de York, utilizando su facultad de volverse invisible, y gracias a la intervención de los Amichas, distrajeron a los guardias, realizando pequeños disturbios controlados, generando una multitud que usarían para poder reagruparse. Carlota regresaría con el Doctor, junto a una serie de documentos encriptados del proyecto Winter. El grupo, con esta nueva información, usarían como refugio improvisado un bar clandestino, con el fin de que el Doctor recuerde sobre su pasado y ayudara a conocer qué decían. Descubriendo, gracias al don de la profundidad que el Doctor compartió con sus Hunters, que esa catedral estaba llena de explosivos, debido a que, en ese lugar, estaba una entrada al escondite de Winter. Pero existían dos entradas más, una aparentemente en las cloacas, y otra en otra catedral de la ciudad, donde estaban guardias, con el logo de Winter. Esta información fue proporcionada por Carlota, quien fue a buscarlas, por todo York. Finalmente, el usuario que interpretaba a Mary, realizó con su alabarda, un hueco en la calle, para acceder a las alcantarillas, e ir por el escondite. Usando los explosivos de una micha, sellarían la entrada del túnel, logrando así que tanto civiles como el mismo Winter supieran que el equipo de Smith ya estaba en York. En el camino hacia Winter se encontrarían con un viejo conocido del Doctor, Asumat. Asumat, un tuner legendario, más allá de las escalas básicas que conocemos. Uno de los tuners más cercanos en transformarse en un dios necropolíptico. Por ende, uno de los más peligrosos con los que se podían enfrentar. Tenía a muchos seres de la profundidad obedeciendo sus órdenes, pues era uno de los pocos tuners profundos. Además de que Winter no era de su agrado. Él se terminaría aliando con Smith como un guía en la travesía hasta la base de Winter, junto con Mary, quien recordaría el camino correcto de esa base secreta, junto a la habitación donde podrían encontrar a Winter. Esto, gracias a la intervención de Asumat. No obstante, dos Amichas desaparecerían de repente, para después solo aparecer sus cabezas, siendo arrancadas por Asmodeus. Yajael / Asmodeus es un berserker legendario, posiblemente el más poderoso de su clase, y el primer gran patriarca de clan. Acompañado de sus dos hijos, también berserkers. Uno de ellos, Asmodeus Jr. o simplemente Junior. Recuerden bien a este personaje, porque futuramente será un personaje muy importante. Los tres, Hunters muy leales a Winter. Estos le plantarían cara a Smith, para matar a todo su equipo. De la ira, por ver a uno de los mayores disidentes de Winter, enfrente de él, Asmodeus padre, le terminaría arrancando el brazo a Smith. Ramsés, siendo el más capacitado, se enfrentaría él solo a los tres, haciendo que los demás siguieran. Mary, usando su alabarda, destruiría la puerta del búnker de Reginald. Esto gracias a la facultad de Mary, la electroconductividad, la cual consta de dirigir y almacenar corrientes de energía electromagnética para lanzarlas en un corte de plasma, ya sea con su alabarda o con sus manos. Una vez rota la puerta, el resto del equipo entrarían al búnker de Reginald, guiados por Asumat y Mary, hasta la habitación donde estaba Reginald Winter. Él se encontraba en un trono muy lujoso, junto a 20 Hellbergers con armadura, entre ellos el hijo de Mary. Mientras que con Ramsés, utilizando su especialidad, conocida como Kazan, la cual consta de reunir energía cinética y expulsarla por sus manos, en una de tres formas. Kazan-K, un chorro de calor concentrado. Kazan-Ko, frecuencias que causan terremotos en zonas pequeñas. Y Kazan-Ki, ataque ultrasónico. Ramsés atacaría con Kazan-K primero. No obstante, esto parecía no afectar a los tres berserkers, quienes, enojados, arremeterían contra Ramsés, quien empezaba a verse superado. Ahora, formando el Kazan-Ki, aturdiría a Asmodeus y compañía, al menos por un tiempo. Porque, aparentemente, ellos podían resistir el gran infrasonido emitido por el Fortress. Aunque esto sirvió para ganar tiempo, en lo que preparaba su ataque más poderoso. Ramsés, a riesgo de que la cueva se derrumbara con él, utilizaría el Kazan-Ko.
rompiendo el techo del túnel, sepultando a Asmodeus padre en el proceso. Mientras que sus dos hijos terminarían escapando antes de ser sepultados. Algo que haría también Ramsés, adentrándose al búnker, para reencontrarse con su equipo. Mientras eso sucedía, gracias a la intervención de Mary, Carlota, y los últimos dos amichas, Hugo utilizaría el bullet time, que consiste en acelerar su mente, al punto que, para él, el tiempo se detiene. Gracias a su facultad, mataría a 3 de los 20 Hellverdiers. Sin embargo, uno de los guardianes lanzaría su alabarda al pecho de Hugo, matándolo. Pero gracias al don de la profundidad que tenían los Hunters con el Doctor, este logró revivir y seguir peleando una vez más. Ya con Ramsés de vuelta, empezarían una batalla campal, donde Mary mataría a otros 2 Hellverdiers, solo quedando 15. Pero eso les había costado la vida de sus últimos 2 amichas, y que los Hunters, junto a Sumat, estuvieran con grandes heridas. Esto, ya que los guardianes arremetieron con un gran golpe de plasma a todo el equipo. En un último movimiento kamikaze, Ramsés volvería a usar el Kasanko para destruir la habitación, mandando a los Hellverdiers a un enorme cráter en el suelo. Y de una vez por todas, matar a los 15 guardianes restantes. Esto gracias al bullet time de Hugo, quien acabó con la guardia de Winter. Pero en el proceso, Mary moriría tras ver a su hijo morir. Solo quedaba Winter, a quien Smith ordenó atacarlo. Sin embargo, él habló, diciendo: ¿De verdad, doctor? ¿En serio cree que soy tan estúpido como para presentarme físicamente a esta batalla? Todo ese tiempo, solo era un Hellverdier, quien usaba una proyección de Winter en tiempo real, para que Reginald se pudiera comunicar con el Doctor sin necesidad de él estar ahí presente. El Hellverdier desapareció en un segundo. El Doctor y sus últimos 4 aliados se percataron de una sombra en el techo roto por el derrumbe provocado por Ramsés. Era la sombra de Carla. Una atmósfera de tristeza invadió a los disidentes. Y un gran poder comenzó a absorberlos, junto con el cuerpo del Tuner. Asumat, utilizando todos los cadáveres dejados hasta ahora, presentaba más poder, y en un último acto de cordura, logró teletransportar al Dr. Smith a un lugar en donde él se sintiera seguro, en este caso, su país de origen, Estados Unidos. Mientras que los últimos 3 Hunters eran absorbidos por la profundidad, mientras Asumat perdía el control, destruyendo todo a su paso, y quedándose atrapado dentro de la profundidad. La rebelión de ángeles había fracasado. Todo el equipo, excepto el Doctor, había muerto. O eso fue lo que todos creen que pasó. Pero no todo estaba perdido para el resto de disidentes. Debido al ataque, se perdieron muchos registros, y se creó una enorme confusión. Lo que hizo a doctores disidentes volver a trabajar en Winter, esperando hasta que llegara el momento adecuado para volver a manifestarse. Todo este combate agotó de sobremanera a Reginald, y esto le costó caro. Winter perdió el control de Carla ese día, después del enfrentamiento con Smith. Ahora ella está libre por el mundo. Gracias a la rebelión de ángeles, se decidió adelantar el proyecto de reformación, pactándose un tiempo estimado. Pero tendrían que pasar más de 18 años para que la historia de Necropolipsis, como la conocemos, se diese. Y el resto es historia. Por eso mismo, no me detuve a profundizar en los roles en este iceberg, porque si no, el video duraría como 4 horas. Este es un super resumen de ese rol, porque el rol como tal, duró como 4 o 5 horas. Ahora, imagínense los que, sumando todas las partes, duran como 12 horas, o hasta más. El rol de Angel Rebelión marcó cuál sería la ruta que tomaría Necropolipsis de ahora en adelante, dando fin al tema de la decisión de una vez por todas. Y el resto es historia. Durante un directo, John soltó un comentario que, sin dudarlo, es bastante llamativo. En este, se le pregunta a John el cómo sería el final de Necropolipsis. A lo que John contesta sin titubear. El final de Necro será todos los personajes en un atardecer en la playa, y Gabriel enfrente de ellos, sin una pierna. ¿Cómo llegamos a ello? Para eso tienen que ver la historia.
No obstante, este final, como varios, que se le han ocurrido a John, puede cambiar con el tiempo. Pero no deja de ser curioso, el cómo da una información clara, con respecto a ese final. Y de remarcar, la pérdida de la pierna de Gabriel. Algo que, para un Hunter, el perder una pierna, es un gran sacrificio, ya que, les tienen mucho apego a sus piernas. Además, es extraño la parte de todos los personajes. No se sabe, si se refiere, a todos los que han salido, o solo los que queden vivos para ese momento. Por ser el posible final, más reciente que tenemos por parte del autor, y por ser, como mínimo, bastante curioso de saber, se queda con el último puesto del iceberg. Y qué mejor para terminar el iceberg, que con el final de Necropolipsis. ¿Te has qué? ¿Te has enamorado de un personaje? Hayden es mi amor, me encanta mi personaje, la amo con todas mis fuerzas. ¿Y un personaje que no hayas hecho tú? Un personaje que no haya hecho yo. ¿Tú te has enamorado de un personaje tuyo? No. La verdad no, pienso matarlos a todos en algún momento.